but you came around, then you knocked me off the ground from the start. You put your arms around me, and I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm home. Tiempo de cuidar, con Gerardo Dueñas. How many times will you let me change my mind and turn around? I can't decide if I'll let you save my life or if I'll drown. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me, 'cause I'm already falling. I'll never let our love get so close. You put your arms around me and I'm home. El agua, la luz, la vida, los signos de esta cuaresma que vivimos de manera especial en clave bautismal en este año A, son anticipos, son maneras de prepararnos para la Pascua, de prepararnos los catecúmenos que van a recibir el bautismo en la noche de Pascua para celebrar su incorporación a Cristo, al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y para los que ya estamos bautizados, signo de preparación para aquellos que en la noche de Pascua renovaremos nuestro ser hijos de Dios, nuestra filiación divina. Y en este ciclo C, en este ciclo A, perdón, en este año 2026, los evangelios de los últimos 3 domingos de Cuaresma nos hablan de esto, nos hablan del agua, el encuentro con la samaritana, nos hablan de la luz, en el encuentro y la curación con el ciego de nacimiento, y nos hablará el próximo domingo de la vida, de la resurrección, con la revivificación de Lázaro. No cabe duda que tenemos sed de esperanza, que tenemos sed de sentido, que de manera especial cuando la enfermedad se hace presente a nuestro lado, cuando un diagnóstico tremendo nos llega, o cuando el miedo de una prueba, o cuando una enfermedad crónica nos va debilitando, tenemos sed de entender qué es lo que nos está pasando. Y a veces no vemos bien, a veces se nos oscurece la realidad. Nos falta vida. En el tiempo de Cuaresma vamos caminando hacia la Pascua, vamos caminando con Jesús, acompañados con Jesús, sabiendo que con Él el yugo es ligero, la carga es liviana. Por eso podemos ponernos a caminar siguiendo sus huellas, subiendo a Jerusalén, subiendo al Calvario con nuestras cruces. Naturalmente, eliminando el sufrimiento que sea posible, pero ese sufrimiento que no se puede quitar, poniéndolo junto a Él. Hoy me decía una persona en el hospital, he sufrido mucho en mi vida, pero poniéndolo junto a Jesús, voy a celebrar la Pascua. Que nosotros también pongamos nuestro camino en el de Jesús, y que recibiendo a Él, que es el agua, que es la luz, que es la vida, nos recordemos que siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9:06, las 8:06 en Canarias, y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar en este 17 de marzo, con el programa que suma ya el 370 martes, acompañándote ahora de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo maravilloso en este... Ya hemos cruzado la mitad de marzo y empieza en 3 días la primavera, con un equipo estupendo y
a los mandos del control, haciendo que nos puedas estar escuchando allá donde te encuentres a lo largo del mundo, nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Se acerca la primavera, se acerca el cambio de hora, lo cual significa, entre otras cosas, que ya no sabré saludarte ya no sabemos con buenas si tardes o buenas noches, o todo lo contrario. Bueno, todavía este año a lo mejor vamos a ver, pero es verdad, en mes de junio hace sol a las 9 de la Sí, noche. está así claro. que veremos a ver, muy bien. Y bueno, y Carmen Sánchez Carazo en la producción, y Bárbara Omar desde Palma de Mallorca con la música, en un martes que, como siempre, tenemos muchas cosas que contarte, Javi. Y es que pues estamos de actualidad. Hace unos días había una jornada, el pasado viernes, en la diócesis de Ávila, de la presentación de un recopilatorio y un comentario a los mensajes de la Jornada Mundial del Enfermo del Papa Francisco. 12 mensajes desde 2014 hasta 2025. Y vamos a hablar con la que ha promovido todo esto, que es la delegada de Pastoral de la Salud de Ávila dentro de un momento, y que ha embarcado a un montón de gente, entre ellos a un servidor, para comentar esos mensajes que van marcando la línea de ruta de la Pastoral de la Salud del mundo. No cabe duda que en la Pastoral de la Salud el mensaje que cada año, ya desde el año 1993, el Papa publica con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, pues nos va poniendo el rumbo hacia dónde queremos caminar, cómo podemos acompañar mejor, cómo podemos formarnos para acompañar mejor a quien sufre a consecuencia de la enfermedad. Y como siempre eso, y los hospitales con alma, entre enfermeras, la palabra de capellán y todo lo que nos quieras tú compartir a través de tus comentarios, sugerencias, preguntas en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es. Nos escribía Ana hace unos días preguntando: oye, los enfermos no ayunamos, pero ¿qué es el ayuno? ¿No comer nada? ¿Comer algo? Pues es verdad que los días de ayuno son pocos, nada más el miércoles, el rito romano, el miércoles de ceniza y el viernes santo, y recomendado el sábado santo. Y naturalmente los enfermos y los mayores están exentos de ese ayuno, pero ayuno no es no comer nada, sino tener una comida central, normalmente a mediodía, y tomar algo ligero de desayuno y algo ligero de cena, y naturalmente todos los viernes y también los días de ayuno con esa abstinencia de carne. Así que gracias por la pregunta, Ana María, que nos sirve también a todos para repasar pues un poco, ¿no?, cómo podemos vivir mejor la Cuaresma, y también pues con nuestro cuerpo, cómo ir preparándonos para la Pascua. Nos podéis seguir también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España, de manera especial entrando a Facebook, Radio María España, pulsando directo. Nos veis aquí, estamos en el estudio, así que bienvenidos a todos los que nos saludáis y nos seguís a través de Facebook, de YouTube, y también nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues ya es tarde, las 9:10, las 8:10 en Canarias. Viajamos en un momento hasta Bilbao, porque allí nos espera Valcisa, que nos trae, como cada semana, sus hospitales con alma. Valcisa, que siempre, cada martes, fiel a su cita, nos trae sus hospitales con alma. Valcisa, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Abrir los ojos. Y de repente, la realidad se nos hace presente y empezamos a ver. La inercia de la vida hace que pensemos que todo va a ser cotidiano, pero de pronto algo cambia. Alguna realidad trastoca todas las dimensiones de nuestra existencia, y todo aquello que considerábamos como cierto se ve sacudido. Aunque se les explica a los pacientes la cirugía que van a tener y lo que tienen que esperar en el posoperatorio, lo cierto es que nada es como se lo imaginan. De golpe me he encontrado con una realidad que me hace ver la vida de forma más intensa y me ha cambiado las prioridades, me dice Gonzalo. Abrir los ojos a la vida es darse cuenta de la vulnerabilidad en la que nos encontramos en determinadas situaciones. Es asumir la fragilidad del ser humano. Pero también lo es saborear las muestras de amor,
bailar las alegrías y buscar la paz del alma. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Valcisa. Te esperamos, como siempre, aquí, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma. At the edge, all my life a mess, trapped inside these prisons that I built up for myself. I was 2 steps from the end, fear is my best friend. I was at rock bottom when I gave my cry for help. Then from death into life, you brought me into life. You tore shame apart in all the dark when running from the fight. Oh, from death to life, I was saved just in time. There's no grave that you can empty, there's no corpse you can't revive. All glory to the God of resurrection. Come on! All glory to the one who won the battle for my heart. All glory to the King of all creation, Jesus Christ, who brought me from death into life. Hold on me, because from death into life, you brought beauty from the night. All the lies I fought are dead and gone when I look into your eyes. Oh, from death into life, goodbye blindness and no sight. Death into Life, la muerte que se convierte en vida, de Damascus Worship, para las 9:14, 8:14 en Canarias, en directo, a hablar eso de los mensajes, hacer un balance de los mensajes del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo desde el año 2014. Él fue elegido ha hecho ahora 13 años, el 13 de marzo del año 2013, y falleció ahora en esta Pascua del 2025, la pasada Pascua. A lo largo de ese tiempo se publicaron 12 mensajes. Cada 11 de febrero, o un poquito antes del 11 de febrero, el Papa publica, como digo, desde el año 1993, el mensaje de la Jornada Mundial del Enfermo. Y para hablar de todo eso, tenemos a quien le lleva dando seguimiento a esto ya muchos años, que no es otra que la delegada de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Ávila, que es Marisol Carpintero. Marisol, muy buenas noches. Buenas noches, querido amigo Gerardo. Qué bien, te estaba viendo, pero ahora tengo que atender al oído mejor. Exactamente, porque además siempre hay un poquitín de diferencia entre el sonido y la imagen. Mucha vida. Te estaba viendo con mucha vida. Bueno, algo de vida tenemos. Oye, Marisol, la idea de este recopilatorio de los mensajes de la Jornada Mundial del Enfermo, no solo recopilar los mensajes, sino poner un comentario, ¿no? Hacer un comentario de cada uno de ellos, no es nueva, no surge con el Papa Francisco, sino que ya es la tercera vez que lo haces. Es la tercera vez, sí. Bueno, me cabe el gozo de decir que la Diócesis de Ávila, humildemente, a través de la Pastoral de la Salud, ha recopilado los mensajes de 3 papas, como tú bien dices, de 1993 a 2025, con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo, y al principio, nace en realidad de mi devoción firme y ferviente a Juan Pablo II. Entonces,
una vez de que falleció el Papa Juan Pablo II, bueno, pues hablé con el señor obispo, don Jesús García Murillo, y le propuse, ¿cómo no recopilamos esto? Pero después nos parecía que quedaba un poco pobre recopilar solo el mensaje. Y pues bueno, pues vamos a comentarlos. E invitamos hasta hoy, son 48 las personas que han participado. El título de la obra, que es Mensajes desde el amor al hombre que sufre, yo creo que esta es la dinámica. ¿Cómo llevamos esos mensajes y desde qué amor? Y entonces a mí me ha servido, bueno, para ser mejor persona, para ser mejor cristiana, para animar y servir a la Pastoral de la Salud. Y en el 2013 publicamos los del Papa Juan Pablo II, en 2015 los del Papa Benedicto y ahora en el 26 los del Papa Francisco, con una excepción, que antes han participado muchas personas de muchos estamentos, cardenales, obispos, periodistas, médicos, etcétera, pero en esta parte hemos tenido la gran alegría de que está implicada directamente la Pastoral de la Salud en España, porque con muchísimo cariño pues habéis participado todos, empezando por el obispo responsable, por nuestro obispo y después el director nacional, el alma mater de la Pastoral de la Salud que revive, Monseñor Redrado, y todos vosotros que ha sido una gozada desde Córdoba, desde Huelva, desde Huesca, desde Madrid, desde Zaragoza, desde Valencia, desde Mallorca, Toledo, Tortosa, Oviedo, Jaén, Ciudad Rodrigo, con los correspondientes nombres que los pueden gozar en las solapas del libro. Marisol, yo decía al comienzo, no sé si, en fin, estás de acuerdo y podemos profundizar en esto. Antes, luego hablamos dentro de un rato ya de lo que es el legado del Papa Francisco para la Pastoral de la Salud, pero el mensaje de la Jornada Mundial del Enfermo constituye un momento fundamental, un momento clave dentro de la programación pastoral el proyecto pastoral de cada diócesis y de la Iglesia en España, y me atrevo a decir de la Iglesia en el mundo, cada año. La Iglesia en el mundo, sí, la Iglesia en el mundo, efectivamente. Además, desde que iniciamos el curso pastoral con el envío del obispo, pues allá por octubre, pues ya nos preparamos, la Pastoral de la Salud, para la Jornada Mundial del Enfermo. Y a partir de aquí nos preparamos para la Pascua del Enfermo. Es decir, que estamos durante todo el curso ver la manera como señala el Papa Francisco de manera casi general para ser buenos samaritanos. Muchos temas, algunos de los mensajes a lo largo de estos 34 mensajes, desde 1993 hasta 2016, han sido más temáticos, más específicos, otros más generales, otros más médicos, otros más de acompañamiento. En el fondo, yo creo que ponen de manifiesto, no sé qué te parece, Marisol, como las múltiples caras que tiene la Pastoral de la Salud, que no es solo una cosa. Sí, verdaderamente, pero yo creo que los tres papas, tanto el Papa Juan Pablo II, de manera especialísima porque ha tenido mucho contacto con el sufrimiento y le ha dado un sentido de tal manera que hasta se atreve a hablar del Evangelio del sufrimiento, como Benedicto, como el Papa Francisco, que también compartió con nosotros su fragilidad, su enfermedad. Tienen los tres mensajes que tienen muy en cuenta el sufrimiento de la persona y también tienen muy en cuenta todo lo que la rodea, el mundo, como decía el jubileo de los enfermos y el amplísimo mundo de la sanidad. Ahí
tantos trabajadores, después los servicios religiosos en los hospitales. Entonces los 3 papas han tenido mucho cuidado de no descuidar todos estos aspectos. Y después con el Papa hasta, bueno, todos los años de Juan Pablo II, ya recuerdas que se celebraba la Jornada Mundial cada vez en un país, cada vez en un continente, y entonces el Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud pues estaba muy entregado, se iban a cada país donde se celebraba, luego se alargaron un poquito con Benedicto XVI, que lo pasó para cada 3 años, pero yo creo que los 3 no han descuidado estos aspectos. Bueno, y lo hemos retomado ahora, este año se ha retomado con la celebración en Chiclayo. Sí. Yo hace 3 años estuve, la última vez que se celebró como Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud, estuve en Tierra Santa y fue una experiencia especialísima. Y este año en Perú pues ha sido que el que más ha gozado de todos nosotros ha sido don José Luis Méndez, que conoce muy bien Perú. Bueno, yo creo que le ha servido para renacer toda aquella experiencia misionera en el Perú también. Este año, para hablar un poquito de la actualidad de este mensaje, ahora en la tertulia comentamos, ¿no?, sobre el Papa Francisco, pero este año el Papa León, en su primer mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, pone lo que es, Marisol, una de las figuras, de los iconos básicos de la Pastoral de la Salud, que es la parábola del buen samaritano. Sí. También el Papa Francisco lo repite mucho en sus mensajes, ¿no? Pero yo al final del libro hago destacar, precisamente porque ya teníamos el mensaje del Papa León XIV, hago resaltar esto: un samaritano diciendo de fondo, la Pastoral de la Salud es la posada del amor. Y entonces resalta esa actitud del buen samaritano que llegó a él, que se movió a compasión, que le curó, que le llevó a la posada, que cuidó de él, que participó en el coste de ese cuidado y que dice finalmente, cuida él mismo de él. Y después Jesús, como remate final, le dice a aquel que le está preguntando así con mucha, ¿quién es mi prójimo? Le dice, ¿has visto que tú mismo has respondido? Él que tuvo compasión con él, pues ala, vete y haz tú lo mismo. Entonces esto lo ha recordado de forma bellísima el Papa León XIV, que llama a Jesús samaritano divino, nada menos. Entonces yo creo que esta parábola, yo por eso insisto muchísimas veces, que la Pastoral de la Salud es la posada del amor, donde muchas veces entramos como heridos, porque tenemos nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestras enfermedades. Después, otras veces queremos imitar a ese samaritano divino y obramos como samaritanos, como buenos samaritanos, llevando a esos heridos, a los que acogemos, a los que vendamos, a los que cuidamos, a los que salvamos de alguna manera, a los que acompañamos, sabiendo comprender cada una de esas historias, entrando en su vida descalzos, porque entramos en territorio sagrado con cada enfermo. Este año, el último mensaje del año 2025 del Papa Francisco, marcado por esa celebración del jubileo ordinario, en el 2025 aniversario del nacimiento del Señor, hablando con ese título, ¿no?, la esperanza, que era el título del jubileo, la esperanza no defrauda, cómo ser peregrinos de esperanza. Marisol, ¿qué
coincidencia, qué providencia que el Papa habla de peregrinos de esperanza en su último mensaje, en el que le toca vivir en primera persona la enfermedad. Sí, sí, efectivamente. El día 6, que se celebraba el jubileo de los enfermos, nos decía: ¿cuántas veces junto al lecho del enfermo se aprende a esperar, se aprende a creer, se descubre el amor y descubrimos a la vez que podemos ser ángeles mensajeros de Dios, acogiendo de esta manera a los enfermos? Y después él falleció el día 21. Entonces, yo le hago un poco la comparativa con Juan Pablo II, que después de esta experiencia de dolor, pues él decía: no solo predico, quiero que me veáis, que estoy con vosotros, que cuento con vosotros, que es importantísimo que apoyéis a la Iglesia con vuestro sufrimiento. Pero además no se trata solo del sufrimiento de las enfermedades. Hay muchas personas sanas con mucho sufrimiento moral, espiritual. Pues el Papa Francisco nos decía: salir a las calles de vuestras parroquias para encontrar a los que están solos, a los que sufren y os necesitan. Entonces, esos mensajes los tenemos que hacer oración y los tenemos que llevar como visitadores, como profesionales, como capellanes, tú como capellán de un gran hospital. Entonces, yo te preguntaría a ti, el mensaje que a ti te tocó comentar, te tocó reflexionar, ¿qué sacaste de él? ¿Qué sentiste al verte con tantos compañeros tuyos, capellanes, incluso algunos de los sacerdotes médicos, enfermeros? ¿Qué te conmovió del mensaje que comentaste? Pues fue una experiencia distinta, porque es verdad que no los había releído los mensajes. Claro, van viniendo, los había leído en su momento y leído muchas veces a lo largo del año y he hablado de ellos, pero después de tantos años, el que me tocó a mí, que me encomendaste, querida Marisol, fue el del año 2017, que era con un carácter mariano, y que además era el 25 aniversario de la Jornada Mundial del Enfermo, y hacía recuerdo de eso el Papa Francisco. Sí, qué bien. Y yo lo leí en esa clave mariana de viajar a la gruta de Lourdes, viajar al lugar donde Santa Bernardita descubrió la presencia de María que le presenta en su vida y que la llama a algo importante. Y recuperar unas palabras, ahora que lo estoy volviendo a releer el comentario, unas palabras que me dijeron a mí al comenzar, pues yo creo que el primer día que fui al hospital, que hablaba un capellán que ya falleció hace años, decía: el hospital es la catedral del dolor, el lugar donde Dios habita, pero Dios habita sufriente, y mirarlo, ¿no? Con esperanza, mirar de una forma nueva, no quedarnos en lo inmediato, sino ir más allá, igual que Santa Bernardita en Lourdes no se queda nada más con el susto y ya está, sino que va más allá, que es lo que María le está pidiendo. Y yo creo que esa es una intuición muy interesante del Papa Francisco, de decir: vamos a mirar más allá de el dolor, del sufrimiento de la persona, y vamos a rescatar quién es, cuál es su auténtica dignidad. Así que resulta es una experiencia bonita, ¿eh? Yo te lo agradezco también, porque si no uno no se lo lee, claro, no te lo voy a salir ya. Pasa el tiempo. Sí. Precisamente ahora en la Pastoral de la Salud, en la formación, en las reflexiones que hacemos, estamos mirando este aspecto de María que nos proponía Jesús Conde, María Samaritana. Y digo, mira, este aspecto de la Virgen no lo había contemplado yo nunca. Y también, porque claro, con María y con todos los que estaban alrededor de Jesús, ella hacía de buena samaritana, estando atenta a las necesidades de los demás. Así es, estamos hablando con Marisol Carpintero, que es la delegada de Pastoral de la Salud de Ávila,
y la que nos ha enmarcado en este lío de recuperar los mensajes del Papa Francisco. Yo te voy a pedir, Marisol, si te puedes quedar un ratito más con nosotros para comentarlo, que vamos a comentarlo con Wilson también, y hablar de ese, pues, de ese regalo que nos ha hecho Dios con los mensajes del Papa Francisco en la Jornada Mundial del Enfermo. Marisol. Sí, al final de que te estaba lloviendo, estabas hablando tú de la cruz. Y yo siempre digo, nuestras pequeñas cruces pegadas a la cruz de Cristo Redentor. Y eso me ha encantado también que nos lo hayas recortado al principio del programa. Pues gracias, hijo mío, gracias. Ahora nos seguimos escuchando, querida Marisol, porque son las 9:32, 8:32 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María y tenemos a nuestro enfermero, a nuestro matrón Gonzalo Moreno en Entre Enfermeras. Decía Gonzalo que nos trae el Entre Enfermeras de esta semana. ¿Qué tal, Gonzalo? Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, te traigo una historia fascinante, y es que resulta que el otro día bajó al paritorio en una guardia una mujer para hacer un control del bienestar fetal, para ponerle el monitor para ver cómo estaba su bebé, y llevaba prácticamente 2 meses y medio ingresada. Pues había roto la bolsa en la semana 23 y necesitaba pues tratamiento médico, antibióticos y demás, y ya estaba de unas 32, 33 semanas, es decir, había superado la viabilidad y se encontraba pues muy bien el bebé, estaba a tope. Lo único que el estado de la mujer, el estado anímico de la mujer estaba regular porque pues eso, llevaba ya mucho tiempo en el hospital sin apenas moverse. Y me gustó mucho hablar con ella, pues porque a pesar de estar así, pues más de bajón y tal, pues propio del ingreso hospitalario y de no estar en casa, pues me sorprendió pues cómo apostaba por la vida de su hijo. Y esto me hizo plantearme precisamente pues por la mía, ¿no? Ver que mi existencia es prevista precisamente por una mujer, que es mi madre en este caso, y que todos los que estamos aquí presentes en esta vida es porque una mujer ha apostado por nosotros. Entonces me hizo ver que la cicatriz de mi ombligo precisamente me recuerda esto, de que alguien ha apostado por mí primero. Y veo pues también en Jesucristo, en Jesús, que también tiene ombligo. También hubo una mujer, que en este caso es la Virgen, que apostó también por él, que dijo que sí, ¿no? Entonces veo que mi trabajo, mi vida día a día, cuando me voy topando con distintas personas, pues me habla del cielo, me hace ver que necesitamos de Dios y que necesitamos de los demás, pues por una palabra, un abrazo, un contacto. Y esto pues me hizo ver que es necesario precisamente eso, que nos miremos a los ojos, que estemos atentos unos de otros y que Dios precisamente se encarna en cada uno de nosotros. Y afortunadamente este bebé sigue creciendo en el útero de su madre, a pesar de las circunstancias, con el riesgo que conlleva, pero ha superado la viabilidad y nada, pues pronto nacerá, si Dios quiere. Así que nada, un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Es Gonzalo Moreno en Entre Enfermeras, en Tiempo de Cuidar. Y el tiempo de tertulia en Tiempo de Cuidar en este 17 de marzo, cuando estamos en directo, 9:36, 8:36 en Canarias. Estábamos hablando y sigue con nosotros Marisol Carpintero desde Ávila. Marisol, buenas noches de nuevo. Estoy aquí a tu lado, siénteme a tu lado y al lado de cada uno de los oyentes de Radio María, que son muchos. Así es. Que somos muchos. Un poquito más lejos en la distancia, pero igual de cercanos en el corazón, está Wilson Ascensio, que es el delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Huesca y responsable de la Pastoral de la Salud de Aragón. Wilson, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Marisol. Que hacía mucho que no hablábamos aquí en estas ondas.
Sí, hacía ya bastante tiempo que no entrábamos ahí en colaboración con este programa que acerca un poco la misericordia de Dios a las personas, especialmente a los que no pueden salir de sus casas. Digo, Wilson, yo le decía a Marisol, convocados por Marisol para comentar, hacer memoria de los diferentes mensajes del Papa Francisco. A mí me ha tocado el del año 2017, a ti el anterior, Wilson, el del año 2016. Sí. El otro día, el viernes pasado, te tocaba hacer un poco la presentación, ¿no?, del balance. ¿Nos compartes así de manera, en fin, esquemática en la radio eso? ¿Cuáles son, podríamos decir, las grandes líneas que nos ha querido transmitir el Papa Francisco en estos 12 mensajes? Bueno, a ver, pues tenemos unas líneas muy básicas que serían, que desprenden de aquella figura que utilizó tanto el Papa en otros momentos también y a nivel universal, que es lo de la Iglesia como hospital de campaña, ¿no? Ajá. Ese hospital de campaña que hace como la estructura de lo que luego va a sostener las ideas fundamentales del Papa, que por un lado puede ser la cercanía, los enfermos que necesitan más que tratamiento, necesitan realmente ese contacto físico de las personas, que necesitan escucha y que necesitan la práctica del amor en la caridad. La cultura del cuidado es otro tema que el Papa realmente mantiene como una línea horizontal, cada uno de sus temas, donde nos invita a crear realmente ambientes y una cultura basados en el cuidado mutuo y en la caridad, especialmente con los más vulnerables, que no de manera exclusiva con ellos, sino que es donde realmente pues deberíamos acercarnos de una manera especial, pero que debe ser algo que también en las distintas circunstancias de la vida del hombre y del cristiano se debe hacer realidad. Y el valor del sufrimiento acompañado, ¿no? Nadie debe sufrir solo. Ese hospital de campaña, la comunidad cristiana debe estar presente, debe estar siempre más cercana, más abocada pues al otro, en ese cuidado que mismo nos invita a vivir en aquello de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Eso sería uno de los básicos, porque luego podríamos ahondar más en cada una de esas líneas más comunes, como la dignidad de la persona, la cultura del cuidado frente a la del descarte, esa iglesia como madre, y que también hace como ese paralelismo con ese hospital de campaña. Nos invita también a mirar a María como modelo, incide mucho también en esa relacionalidad, como la llamaba el Papa, y ese acompañamiento en una salud que no debe ser solo el cuidado de lo físico, ¿no?, sino también de lo espiritual, de lo emocional, de la parte más interna del hombre, ¿no? Y creo que como último tema sí que sostiene todo ese andamiaje de la figura del hospital de campaña, pues la justicia social y el acceso universal pues también a todos los tratamientos por encima del beneficio económico que se puede estar imperando en este momento en la sociedad en las cuestiones de sanidad, de cuidado hacia el otro. Que es un tema que se repite, es verdad, en varios de los mensajes. Yo le decía a Marisol, le agradecía por embarcarnos en esta aventura de mirar atrás, porque digo, a mí no se me hubiera ocurrido el releer así de primeras, ¿no?, el mensaje del año que te corresponde. No sé cómo ha sido la experiencia tuya, Wilson. Ha sido muy bonita la verdad, porque es considerable que durante el año, durante el momento que estamos haciendo nuestro, el mensaje que el Papa en cada año incide, pues lo estudiamos, lo leemos, lo meditamos, lo colocamos frente a en la oración, lo tratamos de llevar a la vida práctica en las distintas circunstancias de las diócesis y de los lugares en los que pues nos hacemos presentes bajo la pastoral, que es las parroquias, los hospitales, residencias de ancianos, ¿no? Y es bueno volver sobre ello, porque muchas veces aquel tema, aunque lo has profundizado en un año concreto, sigue siendo vigente en muchas circunstancias, ¿no? Pensemos en otros temas que en su momento se hicieron tan claros, como el llamado del Papa a la paz, que también lo vinculó mucho con lo de la pastoral de la salud por la cuestión que tenía que ver también en los conflictos donde se veían los médicos instrumentalizados, los mismos hospitales se convirtieron en un reclamo para la sociedad, ¿no? Ha sido apasionante volver sobre esas líneas. Yo lo decía el viernes pasado, ¿no? Yo creo que la relectura nos permite redescubrir nuevamente unas líneas que el Papa Francisco aporta también a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y que eso es fundamental y que luego, más adelante, yo creo que
En esto ha contribuido grandemente, y hay que reconocerlo, Marisol, con ese esfuerzo que ha hecho de hacer estos anuales de los mensajes de los papas para las jornadas del Mundiales del Enfermo. Yo creo que ha abierto una puerta para que luego esa reflexión se pueda hacer un poco más universal, partiendo pues de la realidad de nuestra diócesis y de esta España, ¿no? Uh-huh. Marisol, ¿con qué te quedas después de todo Yo ese me trabajo? quedo- Porque Marisol es editora, coordinadora, productora, y no ha imprimido los libros porque no tiene la imprenta en su casa, pero... No, no, lo hemos hecho la Pastoral de la Salud, porque mira, me han seguido, me han apoyado, han rezado, el señor obispo pendiente todo el rato, cómo va, entre todos vosotros. Bueno, a ver, ¿qué hago yo sin la compañía de estos 18 colaboradores? Pero yo sí que quería quedarme para recordar en estos últimos momentos a los enfermos lo que les decía el Papa Francisco y que lo recojo en la portada del libro. Yo creo que un recuerdo hacia los enfermos que en este momento están sufriendo, cualquier persona. Y dice el Papa Francisco: queridos hermanos y hermanas enfermos, en este momento de mi vida comparto mucho con ustedes la experiencia de la enfermedad, de sentirnos débiles, de depender de los demás para muchas cosas, de tener necesidad de apoyo. No es siempre fácil, pero es una escuela en la que aprendemos cada día a amar y a dejarnos amar, sin pretender, sin rechazar, sin lamentar y sin desesperar, agradecidos a Dios y a los hermanos por el bien que recibimos, abandonados y confiados en lo que todavía está por venir. La habitación del hospital y el lecho de la enfermedad pueden ser lugares donde se escucha la voz del Señor. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando. Y pido a Jesús el último mensaje. que nos dé, sí, es del último mensaje, del 6 de abril, del jubileo de los enfermos. Y yo le quiero pedir esta tarde a Jesús, en nombre de todos, como buen samaritano, que nos dé entrañas de misericordia para que no demos rodeos ante los que sufren y sepamos caminar con los ojos del corazón abiertos para ayudar a quienes nos necesitan. Gracias por darnos esta oportunidad, Gerardo, gracias por tu colaboración, gracias a todos y cada uno de los colaboradores por hacer más grande a la Iglesia, porque la Pastoral de la Salud no es cualquier cosa en la Iglesia. Con eso nos sea quedamos. El Señor bendito. Querida Marisol, muchísimas gracias. Marisol Carpintero, desde Ávila. Wilson, un abrazo. Un abrazo, Marisol. Y nos quedamos, un abrazo grandísimo. Wilson, y se incorpora a nuestra tertulia, querido Wilson, Manuel María Bru, que es por todos conocido, ha tenido en esta casa varios programas. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Gerardo. Porque fíjate, estoy hablando con Wilson, que es el delegado de Pastoral de la Salud de Huesca y responsable de Aragón de Pastoral de la Salud. Con motivo de estos mensajes del Papa, me llega justamente esta tarde que Manuel Bru, que nosotros hemos estado haciendo, Manuel, un balance un poco de los mensajes, ¿no, Wilson?, de la Jornada Mundial del Enfermo del Papa Francisco. Así es. Sí. Y me llega un mensaje de Manuel Bru porque él ha hecho un balance global, no solo de la Pastoral de la Salud, ni solo de la catequesis, que es ahora lo que más le lleva, sino de todo el pontificado del Papa Francisco, el legado del Papa Francisco, Manuel. Efectivamente, sí, así es. Y le digo, entonces le he escrito, digo, oye, entra con nosotros, aunque sea 5 minutos, porque nosotros hemos hablado de algunos temas. Wilson nos proponía, ¿verdad? Hospital de campaña, cultura del cuidado. Y el valor del sufrimiento, ¿no? El valor del sufrimiento. Sí.
¿Cuál es ese balance, vamos, si podemos decir así, o cuál es mejor el que el balance, cuál es el legado? ¿Qué nos ha traído el Espíritu a través de Francisco, Manuel? Bueno, yo creo que el Papa Francisco nos ha traído a la Iglesia un momento, pues, de innovación, ¿no? De innovación. Cuando fue elegido el Papa León XIV, Andrea Riccardi de la Comunidad de San Egidio le preguntaron, bueno, ¿el próximo Papa va a ser conservador o progresista? Y entonces, evidentemente, Andrea Riccardi dijo lo que todo buen nacido diría, que la Iglesia no se divide entre conservadores y progresistas, ¿no? Pero le insistieron, bueno, pero habrá distintas maneras de ser, y dijo, bueno, hay cardenales que van a elegir a un papa y hay cardenales que por su carisma personal, por su estilo personal, por su trayectoria, por todo, tienen más la cualidad de innovar, porque son más carismáticos, de traer más novedad, y hay otros que tienen la misión, porque tienen también la capacitación mejor para ello, para consolidar lo que los innovadores innovan, ¿no? Entonces, curiosamente, pues parece que hay como una alternancia, ¿no? Porque Juan XXIII fue muy innovador, carismático. Pablo VI consolidó toda esa reforma que Juan XXIII con el concilio inició, ¿no? Juan Pablo II fue súper innovador, pues fue un cambio, porque venía de la Iglesia perseguida en el Este. Benedicto XVI, evidentemente, fue un consolidador de su pontificado. El Papa Francisco nos vino un Papa americano, jesuita, pues con una gran novedad, ¿no? Una gran novedad. Yo creo que la gran novedad que nos trajo el Papa Francisco es que nos trajo la Iglesia de América, ¿no? Esa Iglesia que desde el Concilio Vaticano II había pasado por esas conferencias del episcopado latinoamericano, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida, una gran riqueza para toda la Iglesia, pero que es verdad que aquí en Roma, una Iglesia más eurocéntrica, pues no nos habíamos enterado del todo. Nos ha venido el aire fresco de la Iglesia americana con un Papa innovador, que fue el Papa Francisco. Y el Papa León XIV tiene un estilo que parece que le toca más estabilizar, por supuesto, proponer muchas cosas nuevas, pero faltaría más, ¿no? Y no le sobra capacidad para ello, pero tiene ya un estilo más de decir, bueno, vale, muy bien, muchas cosas nuevas, pero ahora vamos a encauzarlas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es un poquito el esquema. Y la innovación del Papa Francisco, pues ya he dicho, sobre todo americano, pero también hay otras cosas que yo creo que son muy importantes. El lenguaje, un lenguaje muy directo, que a veces le traicionaba, pero que era muy espontáneo, que llegaba a todo el mundo, ¿no? Y luego, sobre todo, bueno, inventó muchas palabras, pero luego, sobre todo, es que como que nos ayudó a siempre reformar también en conversión personal nuestra mirada a Dios, nuestra mirada a la Iglesia, ¿no? Con esa clave de la Iglesia en salida, con esa clave de la Iglesia hospital de campaña, ¿no? Y nuestra mirada al mundo, ¿no? Porque también ahí pues nos propuso pues toda esa visión de tirar los muros, ¿no? De humanizar la economía, que estaba ya en el magisterio, en la doctrina social de la Iglesia de los papas anteriores, pero que él le dio un vuelco nuevo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un legado. Yo en el libro que presento mañana, pues son 15 propuestas del Papa Francisco como legado, ¿no? Basados en 15 términos típicos suyos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, y repartidas en 3 grandes bloques, ¿no? Que en el fondo son, pues como siempre podemos estudiar el magisterio de un Papa, uh-huh, sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre el mundo, ¿no? Uh-huh. Qué maravilla, Manuel. Wilson, nos quedamos sin palabras y sin tiempo, sobre todo, pero una palabra final, Wilson. No, pues lo que dice el padre es verdad, o sea, es una nueva forma de ver, partiendo de esa experiencia que él había tenido en esa Argentina, donde también el salir a la barriada, salir a con los más necesitados, donde hizo gran parte de su pastoral como sacerdote, y que luego como obispo y cardenal intentó llegar, ¿no? Y todo lo que es el bagaje también de ese camino
que ahora está tan de moda ahora con lo del Sínodo de la Sinodalidad, que ya la Iglesia en Latinoamérica ha ido realizando con todos los distintos encuentros del CELAN, y que ha salido grandes reflexiones para acercar también ese evangelio en situaciones tan complejas como las diócesis y el contexto social de Latinoamérica, ¿no? Va pasando también por la experiencia personal que el mismo Papa, en el caso nuestro, como nos toca de una manera concreta que la salud, él vivió con ciertos achaques de salud que no eran determinantes, pero que también en su vida le ayudaron también a vivir de otra manera, de otra forma, ¿no? Todos recordamos pues las dificultades para caminar, los famosos zapatos que nunca se cambió porque eran los zapatos que le habían hecho pues para que tuviera una forma adecuada de caminar y no le creara mayores dificultades, toda la experiencia también de los problemas pulmonares que pudo tuvar, o sea, todo eso es una realidad que luego le va a imprimir en el pontificado, y que como seguramente el padre nos lo hará ver, ya no solo en el contexto de la salud, que es el que en el caso nuestro hemos ido reflexionando y mirando bajo los temas del Jornada Mundial de la Salud, pero cómo todo ello también va a influir en toda la doctrina de la Iglesia, ¿no? Ahí está la clave. Yo creo que una aportación maravillosa del Papa Francisco fue que un concepto de salud lo introdujo para ver toda la realidad de la acción de la Iglesia, que es el concepto de cuidado. En el fondo hay lo que metió, la acción social de la Iglesia es cuidado. La acción con los enfermos es cuidado, es la primera, es la que la palabra le lleva más directamente, pero la experiencia del cuidado a los enfermos, iglesia y hospital de campaña, un hospital, cuidado, la experiencia del cuidado a los enfermos, el Papa Francisco en Magisterio la convierte en el paradigma de lo que significa la acción de la Iglesia, toda la acción social de la Iglesia, está bajo el paradigma del cuidado a los enfermos. Así es. Incluso tiene una frase, ¿no? El enfermo no es una carga, sino que es ante todo alguien que tiene una dignidad propia y a la que debemos de mirar como persona y a la que debemos de cuidar, y en ese cuidado pues se engloba todo lo que llamamos de una manera holística, ¿no? No solo el aspecto religioso, sino todos los aspectos hasta emocional, afectivo, religioso como tal, pero también científico, que permite realmente un cuidado completo de la persona, no unos apartados, sino la persona en su globalidad de lo que es y le permite ser también. Un legado maravilloso, queridos, y bueno, y gracias por compartirlo también. Vamos, un momento de tertulia, vamos a por ficharos de tertulianos a los dos. Manuel María Bru, suerte mañana con el legado del Papa Francisco y nada, y con todo lo demás. Y querido Wilson, ¿es el título del libro? El legado del Papa Francisco. El legado del Papa Francisco, Ciudad Nueva. Y una clave muy importante, es un legado muy actual, porque el Papa León XIV lo recoge. El Papa León XIV ha dicho que él no va a hacer una nueva hoja de ruta, que la hoja de ruta se va a Evangelii Gaudium. Y él continúa con esta reforma de la Iglesia desde la mirada americana. Y yo creo que hay una continuidad muy importante entre los dos pontificados, ¿eh? O sea, que es muy interesante. Sí, pues lo leeremos. Manuel María Bru, Wilson Asensio, muchísimas gracias a los dos. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias, adiós. 9:55, nos tenemos que despedir. Y la sintonía que nos recuerda que llegamos al final, pero nos quedamos con todo lo que llevamos en el corazón, cómo Dios va poniendo personas, y no digamos a los papas a lo largo de la historia, que nos van iluminando, enseñando, que van caminando en Iglesia, y nosotros vamos caminando en la Iglesia. Y continuamos porque volveremos el próximo martes, que será 24 de marzo, y estaremos aquí como cada martes a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora, a las 10 en punto, los servicios informativos de Radio María, con todas las noticias de la Iglesia, de España y del mundo. Gracias a Javier Pérez y a todos vosotros, queridos amigos, que tengáis una feliz y bendecida semana de Cuaresma. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós. Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.